Hola, bienvenidos al video de base y dimensión del curso de álgebra lineal. En el video anterior aprendimos lo que era un subespacio vectorial. Hoy día veremos cómo podemos obtener una manera más sencilla de representar este espacio vectorial. Esta representación será mediante una base y veremos a lo largo del curso que las propiedades que tenga un espacio vectorial se pueden simplificar o podemos entenderlas mejor si las podemos ver en la base. La base será un conjunto representante del espacio vectorial. Pero para esto primero necesitamos saber qué es una base. Entonces consideremos el espacio E, un espacio vectorial sobre R, y sea S un subespacio vectorial de E. Un conjunto B contenido en E es una base de S si y solo si B es un conjunto generador y linealmente independiente de S. Es decir, simultáneamente se debe cumplir que B es un conjunto linealmente independiente y a la vez se debe cumplir que S es igual al generado por B. Esto quiere decir que todos los elementos de S se obtienen como combinación lineal de los elementos de B. Más aún, S son todas las combinaciones lineales de los elementos de B. Veamos un ejemplo. Consideremos el espacio de las matrices 2×2 con coeficientes reales y en él el subespacio generado por las matrices 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Es obvio que el conjunto A, que contiene las mismas matrices que el generador de S, es un conjunto generador, porque lo estamos definiendo como el generado por esos elementos. Pero también es claro que no es un conjunto linealmente independiente. De hecho, la tercera matriz se puede obtener como suma de las dos primeras matrices. Por lo tanto, tenemos unos coeficientes que hacen el tercer elemento una combinación lineal de los dos primeros. Entonces, si queremos una base, lo primero que necesitamos es la independencia lineal y por lo tanto quitamos el tercer elemento. ¿Por qué? Porque lo que podemos obtener como combinación lineal de los dos primeros, también lo podemos obtener como combinación lineal de los tres vectores, de las tres matrices en este caso. Por lo tanto, eliminamos la tercera matriz para quedarnos con un conjunto linealmente independiente. Ya teniendo que es linealmente independiente y como por definición genera, entonces podemos decir que el conjunto B es una base de S. Consideremos ahora el conjunto, el espacio vectorial de R3 y en él el subespacio de los vectores X y Z, tal que X más 3Y menos Z es igual a 0. Y queremos obtener una base de S. Entonces primero necesitamos un conjunto generador. Para eso notemos que si X y Z, el vector, está en S, entonces X más 3Y menos Z será igual a 0. Y podemos despejar, por ejemplo, la variable Z como función de X e Y. Entonces tenemos que Z es igual a X más 3Y. Reemplazando en el vector, tenemos que los vectores de este espacio son de la forma xy, x más 3y. Y esto lo podemos descomponer como x veces el vector 1, 0, 1 más y veces el vector 0, 1, 3. Esto quiere decir que todo vector en S se puede escribir como una combinación lineal del vector 1, 0, 1 y el vector 0, 1, 3. Es decir, este conjunto genera, es un generador de S. Pero además es claro, y los invito a que hagan ustedes el ejercicio, es claro que estos dos vectores son linealmente independientes. Si hacemos la combinación lineal de ellos igual a 0, encontraremos que los ponderadores son iguales ambos a 0. En cualquier espacio vectorial E, tenemos que el conjunto formado solo por el 0 es un subespacio vectorial. Eso lo aprendimos un par de videos atrás. Y además, este conjunto está generado por el único elemento que tiene, el 0. Pero este elemento no es linealmente independiente. Porque 0 es igual, por ejemplo, a 5 veces 0. Y ahí tenemos un ponderador distinto de 0. Por lo tanto, no cumple con la definición de linealmente independiente. Es decir, este conjunto no tiene una base. ¿Sí? El conjunto que solo tiene al 0 no tiene una base. Por otro lado, un espacio vectorial distinto de 0, siempre tendrá al menos una base. Una vez tratado el concepto de base, nos interesa introducir el concepto de dimensión. Pero para esto debemos establecer un par de resultados antes. Primero, sea E un espacio vectorial sobre R y S un subespacio vectorial de E que es generado por n vectores. Entonces, todo conjunto linealmente independiente de vectores de S tiene a lo más n vectores. Si tengo un conjunto que tiene más de n vectores, este conjunto no puede ser linealmente independiente. ¿Sí? Segundo teorema, sea E un espacio vectorial sobre R y S un subespacio vectorial de E con una base de n vectores. Entonces, todas las bases de S tienen exactamente n vectores. Es decir, si tenemos una base de un espacio vectorial y esta base tiene una cierta cantidad de vectores, digamos n, entonces cualquier otra base que yo pueda determinar tiene que tener la misma cantidad de vectores.
Entonces podemos definir la dimensión de un espacio vectorial como el número de vectores que tiene cualquiera de sus bases, porque todas las bases tienen la misma cantidad de elementos. Así es, si S tiene infinitas bases con ese elemento, entonces notaremos que la dimensión de S es igual a n. Si S es el espacio que solo contiene el 0, como no tenemos base para este vector, para este espacio vectorial, entonces las bases tienen 0 elementos y por lo tanto diremos que su dimensión es 0. Y si S tiene bases con infinitos elementos, entonces diremos que la dimensión del espacio vectorial es infinita. De todas maneras, este concepto de espacios vectoriales de dimensión infinita no los trataremos en este curso, pero es importante que tengan claro que un conjunto puede tener bases de infinitos elementos y por lo tanto la dimensión será infinita. Veamos el siguiente ejemplo. Rn tiene dimensión n, pues podemos considerar los vectores E1, E2 hasta En, estos son linealmente independientes y generan el espacio. Les recuerdo que el vector E sub 1 es el vector que tiene 1 en la primera coordenada y 0 en todas las siguientes, y el vector E sub i tiene un 1 en la i-ésima coordenada y 0 en todas las demás. Por otro lado, veamos que las matrices de dimensión 2×2 tienen dimensión 4. Si miramos este conjunto que está aquí, formado por 1, 0, 0, 0, 1, 0, la matriz 0, 0, 1, 0 y finalmente la matriz 0, 0, 0, 1, podemos ver que estas cuatro matrices son linealmente independientes y toda matriz de dimensión 2×2 se puede obtener como una combinación lineal de estas cuatro. Por lo tanto, la dimensión del espacio es 4. Y en general tendremos que las matrices de dimensión m por n, de tamaño m por n, tienen dimensión m por n. Porque podemos ir moviendo el 1, así como lo hicimos en el ejemplo 2×2, y veremos que hay m por n matrices que generan este espacio. Por otro lado, los polinomios de grado a lo más n con variable x y coeficientes reales tienen dimensión n más 1. De hecho, aquí tenemos la base canónica de los polinomios de grado n. Está formada por 1, x cuadrado hasta x a la n. Y si ustedes cuentan, aquí hay n más 1 elementos. Por otro lado, si miramos el espacio de las matrices 2×2 con entradas complejas sobre los reales, tendremos que este espacio tiene dimensión 8, ¿sí? Sobre los reales. Si lo miramos como un espacio sobre el cuerpo de los complejos, tiene dimensión 4, pero si lo miramos sobre el cuerpo de los reales, tiene dimensión 8. Eso me recuerda a un ejemplo que vimos hace un par de videos acerca de si las matrices 2×2 con coeficientes complejos eran un espacio vectorial sobre C, y si las matrices 2×2 con coeficientes reales eran un espacio vectorial sobre C. Pues aquí esto aclara la razón de por qué las matrices 2×2 con entradas reales no son un espacio vectorial con cuerpo con cuerpo complejo. ¿Sí? Conocer la dimensión de un espacio nos entrega un dato extra para poder determinar bases, como lo muestra el siguiente resultado. Consideremos un espacio vectorial E sobre R y sea S un subespacio vectorial con dimensión n. Si A es un subconjunto de S con n vectores, entonces A es base de S, si y solo si es linealmente independiente. Es decir, si conocemos la dimensión y tenemos un conjunto linealmente independiente que tiene el mismo número de vectores, entonces sabemos automáticamente que es base. Por otro lado, si sabemos que S está generado por este conjunto de n vectores, entonces automáticamente sabremos que es base. Porque el concepto de conocer la dimensión del espacio, que es la misma que el número de elementos que tiene A, nos salva de una de las dos propiedades. Nos salva de tener que demostrar o de necesitar una de las dos propiedades porque automáticamente la sabemos. ¿Sí? Consideremos el siguiente ejemplo. Un espacio vectorial E con base B1, B2, B3, B4 hasta B5. Demostraremos que B, el conjunto formado por los vectores B1 más B2, B2 más B3, B3 más B4, B4 más B5 y B5 más B1, también es una base D. Notemos que es un espacio vectorial de dimensión 5, pues su base A tiene 5 elementos. Por lo tanto, todas las bases de este espacio vectorial tendrán 5 elementos. B es un conjunto con 5 vectores. Por lo tanto, para probar que es una base, solo basta demostrar que es linealmente dependiente o que el generado por B es igual a E, usando el último teorema. Probaremos que B es linealmente independiente y para esto escribimos el 0 del espacio como una combinación lineal de los vectores B1 más B2, B2 más B3, B3 más B4, B4 más B5 y B5 más B1. Si reordenamos esta combinación lineal
como una combinación lineal de los vectores b1, b2, b3, b4 y b5, obtenemos este siguiente sistema homogéneo. ¿Por qué? Porque sabemos que b1 hasta b5 son linealmente independientes, pues forman una base del espacio. Luego los ponderadores que tienen b1, b2, b3, b4 y separadamente b5 tienen que ser iguales a 0. Esto nos lleva a que alfa 1 más alfa 5 es 0, que alfa 1 más alfa 2 es 0, que alfa 2 más alfa 3 es 0, alfa 3 más alfa 4 es 0 y alfa 4 más alfa 5 es 0. Y si resolvemos el sistema homogéneo, tendremos que la única solución es cuando todos los alfa son iguales a 0. Es decir, B es un conjunto linealmente independiente. Y como tiene 5 elementos, y la dimensión del espacio es 5, entonces B también es una base del espacio vectorial. En esta sección estudiaremos ciertos elementos técnicos que nos permitan encontrar bases con ciertas características preestablecidas. Veremos cómo extender un conjunto de vectores linealmente independientes a una base, cómo determinar subespacios que sumen directamente todo el espacio y probaremos el teorema de la dimensión, que es muy importante. Sea E un espacio vectorial sobre R y sea S un subespacio vectorial de E con dimensión finita. Entonces todo conjunto LI de vectores de S está contenido en una base de S. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un conjunto LI de menos de n vectores, podemos extender la base o extender este conjunto de manera de conseguir una base del espacio. ¿Sí? En la práctica, para extender un conjunto linealmente independiente a una base, se usa el siguiente procedimiento. Primero, chequeamos que el conjunto efectivamente sea linealmente independiente, porque si no, no nos sirve para crear una base. Si no fuera linealmente independiente, debemos retirar los elementos linealmente dependientes para tener efectivamente independencia lineal. Y segundo, para obtener una base cualquiera de S, consideraremos el conjunto C, que es A unido con B, donde B es alguna base, ¿sí? Por ejemplo, la canónica. Este conjunto, C, será linealmente independiente, pues va a tener más de n vectores. De hecho, solo B tiene ya n vectores. Pero eliminaremos de C todos aquellos elementos en B que sean combinación lineal de los otros, de manera de que A quede, porque la idea es extender A una base, ¿sí? Y para esto debemos hacer una combinación lineal igual a 0 y ver qué elementos son linealmente independientes. Veamos en el siguiente ejemplo. En el espacio vectorial de los polinomios de grado a lo más 4 con variable x y coeficientes reales, consideremos el subespacio de todos aquellos polinomios que la primera derivada evaluada en 0 y la segunda derivada evaluada en 0 es igual a 0. Y en él consideremos el conjunto A formado por x cubo más 7 y 2 veces x a la cuarta. Estas dos funciones, al derivarlas una y dos veces y evaluarlas en 0, obtenemos 0. Por lo tanto, pertenecen a S. ¿Sí? Y lo que queremos... y segundo, vemos que A es un conjunto LI. Pues si hacemos alfa veces x cubo más 7 más beta veces 2x a la cuarta, obtendremos que tanto alfa como beta son iguales a 0. Por lo tanto, podemos extender el conjunto a una base de S. Para esto debemos encontrar una base B sub S de S. En este caso necesitamos encontrar una base del espacio, no tenemos una base. No estamos hablando de un espacio conocido donde podemos usar la base canónica de él. Necesitamos una base para poder adjuntarla al conjunto original que tenemos linealmente independiente, que es x cubo más 7 y 2 veces x a la cuarta. Para esto consideramos un polinomio P genérico, a más bx más x cuadrado más dx cubo más e x a la cuarta, que esté en S. Por lo tanto, su primera derivada en 0 sea 0 y su segunda derivada en 0 también sea nula. Y evaluando, nos queda que B debe ser 0 y C debe ser 0. Por lo tanto, los polinomios de este espacio son polinomios de la forma A más dx cubo más ex a la cuarta. Es decir, este espacio vectorial está generado por los vectores 1, x cubo y x a la cuarta. ¿Ya? Esta es una base de S y por lo tanto ya tenemos lo que necesitábamos. Ahora lo que queremos es extender la base que teníamos de antes a una base del espacio. Y para eso ponemos todos los vectores juntos. X cubo más 7, 2x a la cuarta, 1, x cubo y 4. Y sacaremos los vectores LD que están contenidos en B sub S. Porque si ustedes se fijan, x cubo más 7 es una combinación de 7 veces 1 más una vez x cubo. Pero no podemos sacar x cubo más 7 porque si no, no estamos extendiendo la base de A. Por lo tanto, eliminaremos de B sub S los elementos LD. Y es más o menos evidente que tanto x cubo como x a la cuarta son linealmente dependientes.
Por lo tanto, nos quedamos con el conjunto x cubo más 7, 2x a la cuarta, 1. Esta es una base de S y contiene el conjunto original. Por lo tanto, S tiene dimensión 3 y tenemos una base de él, que es una extensión del conjunto linealmente independiente que teníamos de antes. Si se fijan, a la mitad de la diapositiva ya sabíamos que S estaba generado por 1x cubo x cuarta, por lo tanto ya sabíamos que el espacio tiene dimensión 3, pero ahora tenemos un conjunto generador de 3 elementos que contiene al conjunto A, que era lo que queríamos. Notemos además que este conjunto que genera S se puede escribir como la unión o la suma de combinación lineal entre la base original y el vector 1. Y estos dos generadores, A y B menos A, se intersectan solo en el 0. Pues los elementos de A y B menos A son linealmente independientes. De esta manera tendremos que S es suma directa del subespacio generado por A y del subespacio generado por los elementos de B que no están en A. En general, supongamos que se tiene un subespacio vectorial S1 de E con base A para encontrar otro subespacio S2, tal que E sea igual a S1 suma directa con S2, basta encontrar una base del espacio que contiene A y tomar S2 como el conjunto generado por B menos A. Es decir, separar de alguna manera los generadores de manera que no se intersecten los espacios generados. Teorema. Este es conocido como el teorema de la dimensión que enunciamos anteriormente. Sea E un espacio vectorial sobre R y sean S1 y S2 dos subespacios de E, ambos de dimensión finita. Entonces la dimensión del subespacio suma S1 más S2 es igual a la dimensión de S1 más la dimensión de S2 y debemos restar la dimensión del espacio intersección. Porque de alguna manera esta está considerada dos veces, una vez en S1 y otra vez en S2. Si quitamos una para obtener el número correspondiente a la dimensión de S1 más S2. Corolario. Sean S1 y S2 dos subespacios vectoriales de E. Si E es igual a la suma directa de S1 con S2, entonces la dimensión de E es igual a la dimensión de S1 más la dimensión de S2. En este caso, el espacio de intersección es solo el 0 y por lo tanto su dimensión es 0. Veamos el siguiente ejercicio para terminar el video. Consideremos los conjuntos W1 como las matrices X y ZT de dimensión o de tamaño 2×2 con coeficientes reales, de manera que X más 2Y menos Z más T es 0, 2X menos Y menos Z más 2T es 0, menos X más 3Y menos T es 0 y 5Y menos Z es 0. Y por otro lado consideremos el espacio W2 de todas las matrices de tamaño 2×2 también, formadas por X y ZT, tal que X más Y más Z menos T es 0, X más 2Y menos T es 0 y 2X más 3Y más Z menos 2T es 0. Todos estos subespacios contenidos en el espacio vectorial de las matrices 2×2. Demostraremos que W1 y W2 son subespacios vectoriales de E. Encontraremos una base y dimensión para W1, una base y dimensión para W2, una base y dimensión para W1 más W2, una base y dimensión para el espacio de intersección, y responderemos la pregunta si E es o no suma directa de W1 y W2. Primero, para probar que ambos conjuntos son subespacios de E, vamos a encontrar conjuntos generadores de W1 y W2. Entonces, tenemos este elemento X y Z en W y los coeficientes de la matriz deben cumplir estas 4 ecuaciones. Si resolvemos el problema homogéneo de 4 ecuaciones, 4 incógnitas, veremos que las soluciones de este sistema son infinitas y están generadas por las matrices 3, 1, 5, 0 y menos 1, 0, 1. ¿Sí? Por lo tanto, W1 está generado por estas dos matrices y por lo tanto es un subespacio vectorial. ¿Sí? Hacemos el mismo tratamiento para W2. Resolvemos el sistema homogéneo planteado por las 4 matrices y vemos que los elementos en W2 son combinación lineal de la matriz identidad y la matriz 0, 1, 1, 2. Por lo tanto, W2 es el espacio generado por estas dos matrices y, en consecuencia, es un subespacio vectorial de las matrices 2×2. Ahora, notemos que el conjunto generador del primer espacio vectorial de W1 es un conjunto LI, pues ningún vector es múltiplo del otro. Luego, la dimensión de este espacio es 2. De la misma manera, el conjunto que genera el espacio vectorial W2 también es linealmente independiente. De nuevo, porque ninguno de los dos es múltiplo del otro. Por lo tanto, el espacio W2 también tiene dimensión 2. Y este conjunto además es una base de él. Ahora, veamos que W1 más W2 se puede obtener si ponemos a generar la unión de las bases. ¿Sí? Ahora la pregunta es
si en este conjunto que está generando aquí habrá algún elemento linealmente dependiente. Si hacemos la combinación lineal de ellos igual a 0 y resolvemos el sistema homogéneo, nos daremos cuenta que tanto alfa, beta, gamma y delta son iguales a 0. Por lo tanto, la unión de las bases genera o entrega un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, es una base para W1 más W2. Eso implica que la dimensión de W1 más W2 es 4. Y usando el teorema de la dimensión, tendremos que la dimensión de la intersección es 0. Por lo tanto, la intersección es solamente el elemento 0, lo cual implica automáticamente que W1 más W2 suman directo el espacio vectorial de las matrices 2×2 con coeficientes reales. ¿Sí? Los invito a repasar ustedes con papel y lápiz el detalle de este problema que es muy ilustrativo de lo que tenemos que hacer en esta parte del curso. Que tengan un buen día y nos vemos en un próximo video.